Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola mis amigos, muy buenas tardes, muy bienvenidos a Vida para Todos, ¿sí? Este espacio donde cada tarde compartimos un pensamiento, una palabra de Dios. Recordemos siempre que la Biblia es la palabra de Dios, el soplo de Dios, la inspiración de Dios, ¿no? Una verdad que debe ser escuchada, una verdad que debe ser obedecida y una verdad que debe ser aplicada. Siempre estamos hablando de la palabra de Dios. Agradecemos a los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR, y a los que ven nuestro mensaje en repetición en nuestro canal de Facebook. Así que gracias a todos los que nos ven en Facebook y también a los que nos ven a través de nuestras redes sociales. YouTube, Vida para Todos CR. Suscríbete a nuestro canal para poder recibir la notificación cuando subamos un video de esto que estamos grabando en vivo para usted. Amén. Así que damos gracias porque hoy estamos transmitiendo nuestro programa número 973. Programa número 973. Le mandamos un gran cariño a toda la gente que nos mira. Estamos cerca de los 1973 videos grabados en vivo para usted. Palabra de Dios, la Biblia. Muy bien, vamos a ir entonces al mensaje de hoy. Quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 5. Hay una historia muy particular. La iglesia primitiva tenía una manera muy particular de vivir, a diferencia de hoy. Nosotros hoy tenemos prácticamente un sistema establecido, algo muy predeterminado. Cuando hablamos de iglesia, decimos vamos a la iglesia, pensamos en el edificio, ¿no? Pues yo te invito a la iglesia, siempre pienso en un lugar físico, ¿sí? Normalmente permanente, un lugar donde la iglesia se reúne. Pero la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, no solía hacerlo así. Vamos a ver cómo lo hacían ellos y qué podemos sacar de esto que nosotros podemos aplicar hoy a nuestra vida. Dice Hechos capítulo 5, versículo 12, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaba. Mire la particularidad que tenía esta iglesia. Primero que nada, era una iglesia poderosa en el Espíritu Santo, poderosa en señales, en prodigios, en milagros. Dice, ocurrían muchas señales y prodigios. No dice ocurría de tanto en tanto una señal o un prodigio. Algo que caracterizaba a la iglesia apostólica, ¿no? Por eso digo que hoy es muy distinto. Algo que caracterizaba a la iglesia era que era algo corriente, era algo común ver señales. Que un enfermo se sane, que un cojo camine, que un ciego vea, ¿no? Que un sordo pueda oír. Eso eran cosas corrientes y comunes dentro de la iglesia. Esto es una particularidad, no estoy hablando de una particularidad. Si lo podemos comparar con hoy, diríamos, hay frecuencia de milagros, hay una frecuencia de milagros. Saben, a veces vamos a la iglesia por años y nunca vemos un milagro. Gente que va a la iglesia por años, pero no hablo de un año, 2 años, 3 años, hablo de 10 años, 20 años, 30 años, y nunca ha visto un milagro real. Los milagros de los que habla la gente muchas veces son los milagros que cuentan los libros, testimonio de otros, o testimonios de otras personas en otros lugares del mundo, o en otras iglesias. Pero uno dice, pero en mi iglesia yo nunca veo un milagro.
Sí, tenemos lindos cultos, cantamos bonito, hay una buena celebración, tenemos una linda comunión entre los hermanos de la iglesia, todos trabajan, hacemos un gran esfuerzo cuando hay que hacer un evento y el evento se realiza, pero milagro, así como que una persona en silla de ruedas se levante, no es algo que sea común, que yo he visto, dice la gente, ¿no? No es algo que yo vea con regularidad. No es algo que diríamos que tiene frecuencia dentro de la iglesia. No es algo muy frecuente los milagros. Pero dice, en aquellos días ocurrían con frecuencia. Ocurrían cosas tremendas. Dice, entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo cristiano, obviamente. El pueblo que se añadía a la iglesia. La primera característica que vemos de esta iglesia en este primer siglo es que era una iglesia con demostración de poder y del Espíritu. Una iglesia donde la gente quisiera ir. Si yo preguntara hoy a una persona, ¿usted dónde quisiera ir? A una iglesia donde se cantan muy lindo, tienen muy buenos coros, tienen un gran coro, buenos músicos, una gran orquesta, tiene un coro polifónico de unas 200, 300 voces, tiene instrumentos de aire, la música es excelente, el salón es hermoso, las sillas son muy cómodas, los cultos no son largos, el pastor predica lindos sermones. O usted quisiera ir, la otra opción, usted quisiera ir a una iglesia donde usted pueda ver milagros con frecuencias. ¿Qué elegiría usted? Una iglesia donde hay un gran coro, gran músico, sillas cómodas, buena palabra, ¿no? Y uno dice, buena palabra, bueno, uno quiere oír Biblia, ¿no? Pero palabras sin señales, algo está pasando allí, ¿no? Dice la Biblia que en aquellos tiempos, algo que no tendría que haber pasado de moda, que no tendría que haber desaparecido, había señales y prodigios, milagros, maravillas entre el pueblo. Primera característica, lo dejo ahí, lo dejo a usted para que lo piense, lo medite. Segunda característica de esta iglesia apostólica. Dice, y todos los creyentes, se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y uno pregunta, ¿qué era el pórtico de Salomón? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Y qué se hacía en el pórtico de Salomón? Bueno, el pórtico de Salomón era una estructura, un lugar físico que estaba ubicado en Jerusalén, específicamente en un área del templo de Jerusalén. Estaba dentro del templo durante la antigüedad, mientras existía el templo, ¿no? Era una parte destacada del segundo templo reconstruido por Herodes el Grande, ¿sí? Y en este pórtico de Salomón estaba situado en el lado este del templo que está frente al Monte de los Olivos. Y se construyó como una extensión del templo, era un área pública, donde los rabinos, los maestros judíos, solían reunirse para enseñar y debatir temas religiosos. El pórtico toma el nombre obviamente tomó su nombre del primer templo de Salomón, debido a que la gente le atribuía la construcción del primer templo en Jerusalén, aunque fue reconstruido varias veces. Ese lugar, el pórtico, era un lugar prominente dentro del complejo del templo durante el tiempo del segundo templo, es decir, en los días de Jesús, en los días de Herodes. Era, como dije,
Era un lugar de reunión importante para eruditos, para religiosos de esa época, ¿no? Lo más probable, no sé si usted recuerda la historia, cuando Jesús a los 12 años se pierde en Jerusalén y sus padres lo encuentran cuando regresan, ¿dónde lo encuentran? En este lugar donde él estaba hablando con los religiosos, discutiendo temas. En el pórtico de Salomón era el lugar donde los eruditos hacían la interpretación de la ley. Hacían la interpretación de la ley los rabinos, los eruditos que discutían acerca de cómo aplicar la ley judía a situaciones cotidianas específicas. Se discutía en ese lugar. En ese lugar. Ahí se hacía la exégesis biblia, ¿no? Se discutían los pasajes de la Torá y otros textos sagrados para entender el significado y la aplicación del mismo. Se hablaba también de filosofía religiosa, se debatían las cuestiones teológicas de la Escritura, ¿sí? Sobre temas como el propósito del hombre, la naturaleza de Dios, la vida después de la muerte. Eran temas que se discutían ahí, en el pórtico de Salomón. Se hablaba de ética moral, ¿no? La responsabilidad de la justicia social, la justicia, la caridad. También se hablaba de política. Era un lugar donde se discutían temas de diferentes contextos, ¿no? Relacionados con la comunidad y con la ley. En resumen, el pórtico de Salomón era un lugar donde se reunía la iglesia. No solo se reunían los religiosos para discutir temas religiosos, sociales, políticos, sino que también se reunía la iglesia en aquel lugar. Ahí recibían palabra, o sea que la iglesia se reunía en un lugar absolutamente abierto. Entonces aquí vendría una acotación nada más, ¿no? ¿Cuántas veces sacamos la iglesia a la calle? ¿Saben? A veces ni para evangelizar sacamos la iglesia a la calle. Estamos tan acostumbrados dentro que decir yo quiero entrar al lugar santísimo y queremos estar siempre entre el patio y el lugar santísimo, ahí como preparados todo el tiempo para entrar al lugar santísimo, pero en realidad ahí afuera la gente se está perdiendo sin Cristo. Jesús estuvo en el pórtico de Salomón de grande durante una festividad judía, eso se menciona en el Evangelio de Juan capítulo 10, y en esa fiesta, como la fiesta de la Hanukkah, ¿sí? En esa fiesta Jesús se enfrentó a los líderes religiosos cuando le preguntaron si él era el Mesías, y él respondió que él ya había dicho eso a sus seguidores. Entonces la gente se enojó con él porque él dijo, el Padre y yo somos uno, ese texto donde él dice, el Padre y yo somos uno, lo que generó una reacción violenta entre los judíos que trataron de apedrearlo, de matarlo, ¿no? Pero la iglesia, más allá del contexto donde se reunía la iglesia se reunía en lugares públicos. Hoy la iglesia está escondida dentro de 4 paredes. Dentro de 4 paredes. Y algunos podrán decir, ahí adentro, ¿qué harán, no? Los de afuera, los que no conocen. Nosotros sabemos que no hacemos nada raro. Pero era interesante. Era súper interesante estar allí. Segunda característica, ¿sí? Veamos la tercera. Dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaba. Aquí hay como una contradicción, ¿no? La gente del pueblo temía a la iglesia, tenía cierto temor de la iglesia. Dice que no todo el mundo se atrevía a juntarse con ellos. Obviamente, ¿por qué no se atrevían a juntarse con ellos? Bueno, no se atrevían a juntarse con ellos porque sencillamente quedaban en evidencia aquellas personas que no vivían una vida cristiana conforme a Dios. Porque había manifestación de dones, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Se manifestaban los diferentes dones proféticos. Entonces, cuando los dones funcionan, la gente como que no quiere enfrentar a los dones porque los dones te exponen públicamente. Entonces, si la gente lo respetaba, sí, lo respetaba.
Dice, pero no quería estar con ellos. Obviamente, si llegaban, iba a pasar lo de Pedro, ¿no? Habrán oído la historia de Pedro, de Ananías y Zafira, ¿sí? Que Pedro quiso mentir y todo el mundo habrá contado aquella historia. Un mentiroso entró ahí y murió en el acto. Imagínate vos eso. O imagínate si de repente la gente del pueblo se entera, de la ciudad se entera, en esa iglesia los mentirosos mueren. En esa iglesia los mentirosos mueren. ¡Wow! Dice, no se atrevía, no era para cualquiera. No era para cualquiera. Hoy los mentirosos conviven en la iglesia. Entonces hay cosas que han cambiado, que no deberían haber cambiado, que no tendrían por qué haber cambiado. Pero hay cosas que se modificaron. Ya no hay milagros. La iglesia está encerrada entre cuatro paredes. La iglesia no es movilizada hacia afuera. Así, ocasionalmente, no es que nunca, ¿no? Pero ocasionalmente por ahí una campañita, un poco de evangelismo en la calle. Pero eso debería ser algo cotidiano. No un evento al año. No un evento al año. Debería ser algo corriente, común. Si la gente en la calle, ¿no? Uno ve gente con otra fe, con otra creencia, que están en la parada de los buses, que están en los parques públicos, ¿no? Que están en los eventos con su material. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos nuestro fervoroso culto pentecostal dentro de las cuatro paredes, donde no hay ni una señal, ni un prodigio, ni una maravilla, ni un milagro. Y más de eso, ya no nos temen, porque los dones no están puestos en evidencia. Ya ahora el mentiroso entra a la iglesia y nadie se da cuenta. Engaña a los hermanos, a los líderes, al pastor. Y después cuando ya hubo una explosión, ahí dice, ese era mentiroso, pero quizás estuvo ahí cuánto tiempo. En aquellos tiempos, dice, la gente no se quería juntar con la iglesia. No era tan sencillo. No se querían juntar, dice, aunque los elogiaban. ¿Por qué los elogiaban? Porque decía, esa gente sí que se las trae. Esa gente se las trae. Indudablemente algo tienen, algo tienen, porque ahí hay señales, ahí hay prodigios, ahí hay maravillas. ¿Sí? Ellos no tienen nada oculto porque se reúnen a campo abierto, ahí en el pórtico de Salomón, ahí se reúnen. A un costado del templo, ahí estaban reunidos, públicamente escuchaban sus discusiones y seguramente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y todos los feos que había por allí se juntaban para escuchar qué decían los cristianos. No había nada que ocultar, no se ocultaba nada. Pero la gente temía juntarse con ellos. Es probable que cuando estaban los religiosos discutiendo algún tema, ahí venía la gente. Pero cuando estaba la iglesia, ahí como que no. No nos metamos con esto porque uno puede terminar mal. ¿Cuánto ha cambiado la iglesia? ¿Debería haber cambiado? No. ¿Por qué no debería haber cambiado? Porque Dios no cambió. Porque Dios sigue siendo el mismo. Porque el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Porque el mensaje sigue siendo el mismo. Por eso, la iglesia debería volver tras esos pasos apostólicos, tras esos pasos de aquella iglesia primitiva, para que podamos volver a ver que la gente no se quiere meter mucho con la iglesia porque ahí hay dones. Y los mentirosos no llegan fácil. Que la palabra corre y hay milagros. Y si alguien busca un milagro, que vaya a la iglesia porque ahí hay milagros. Debemos analizar esto, ¿no? Y decir, Señor, ¿dónde estamos parados? Que el Señor opere con su misericordia sobre la iglesia del siglo XXI y podamos volver tras los pasos de aquella iglesia primitiva. Te mando un gran abrazo, nos encontramos en nuestro próximo programa.